Vamos a empezar este programa con temas de fondo y para abordarlos con la candidata a la presidencia de Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Felicitaciones por este programa. Gracias nuevamente. Hablaba hace unos instantes sobre lo vulnerable que es el país. Tú has sido asesora de la presidencia de Ocinermin. Algo conoces de materia de energía. ¿Por qué estamos en estas circunstancias? En primer lugar, esto ya lo veníamos advirtiendo nosotros en nuestra calidad de técnicos. Hemos tenido crisis de inseguridad alimentaria, crisis política, crisis de inseguridad ciudadana, nuestra economía no anda bien y ahora le añadimos una nueva crisis que es la crisis energética. Y esto básicamente se debe a lo que tú bien señalabas al inicio del programa, que es la ausencia de una mirada de planificación estratégica que no solamente es abordar el corto plazo, sino el mediano y largo plazo. Ya estamos encima de todo el problema. Lo que la gente no conoce es que los proyectos energéticos tardan en madurar. O sea, necesitan realmente planificación. Un proyecto hidroeléctrico más o menos es 7 años. Sí, pero todos están mirando a la vuelta de la esquina, candidata. Sí. Hay pocas políticas de Estado que superen un gobierno. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? Primero, lo que tenemos que hacer es, en este momento, hacer un comando de crisis energética donde aseguremos el abastecimiento de los hospitales, tenemos que asegurar el transporte público, tenemos que asegurar el funcionamiento de los servicios públicos bien y del abastecimiento de las generadoras, porque también eso encarece el sistema de precios. O sea, vamos a ver trasladado. Eso es Pero no lo alcanza. inmediato. Tenemos solo un 10% de lo que teníamos hasta antes de la rotura del ducto. Algo hay que priorizar. Por eso, se está priorizando y te digo hacia dónde se debe priorizar. No pueden fallar los servicios públicos. Segundo lugar, ¿qué lección tenemos que aprender? Tenemos que diversificar nuestra matriz energética y eso es no depender de un solo ducto. Y eso significa mirar nuevas oportunidades. Por ejemplo, las energías renovables en el Perú no han tenido el suficiente impulso. La energía solar, la energía eólica, la fotovoltaica, que hoy ya son más competitivas en los mercados. Tercer lugar, los temas de contingencias que son, digamos, en nuestra matriz energética que depende del gas altamente, el 40% y hasta el 50% de la generación depende del gas. Lo que no hemos aprendido es que el ducto pudo haber tenido, y de hecho tiene estas fallas, ¿no? Se pueden rajar en cualquier momento y se puede interrumpir. ¿Y eso cómo se soluciona? Con reservas de contingencia, con soluciones de almacenamiento, por ejemplo, al final del ducto, donde tú puedes generar el gas licuado, el exceso, y tener una planta regasificadora para inyectar el gas en su momento. Esas son, digamos, esa es la mirada estratégica que tiene que tener el Ministerio de Energía y Minas, pero lamentablemente no lo ha tenido. ¿Y por qué no lo ha tenido? Solo para concluir, porque ha estado tomado por la partidocracia. Todo el mundo sabe que el Ministerio de Energía y Minas está tomado por Perú Libre, por gente incompetente, por gente que no ha mirado el país, sino ha mirado sus bolsillos, por gente que no ha tenido ni siquiera, porque tú puedes tener dentro de tus partidos gente preparada, gente idónea, y no lo hay. O sea, ni siquiera ponen a la gente preparada, ponen a pobres profesionales que entran con una mirada de abastecerse primero sus bolsillos. Pero esto no es de esta gestión de gobierno ni de la anterior. Esto tiene larga data. Y usted ha sido funcionaria pública durante varias gestiones de gobierno. De hecho, parte de sus fortalezas es que tiene una experiencia profunda en el Estado. Pero también hay sabores y sinsabores en la función pública. Y si bien, y vamos, por ejemplo, a abordar el caso de su viceministerio de Transportes. Usted fue viceministra durante la gestión de Martín Vizcarra como ministro de Transportes. Sé que el caso del aeropuerto de Chinchero ya fue archivado. Sin embargo, a través del Tribunal Constitucional. Sin embargo, tenemos al exministro de Transportes, César Sandoval, señalando que iba a instruir a su procurador para que la denuncien a usted, así como a Martín Vizcarra, por haberle ocasionado un daño económico al Estado, debido a que el Estado ha tenido que pagar el arbitraje internacional perdido por 91 millones de dólares a Punturuasi. Ha habido, además, es una situación como para reírse, porque ¿qué tienes? Que por un lado denunciaron la adenda, en su momento Edgar Alarcón, a quien además yo he sentenciado. Yo soy la única funcionaria pública valiente que logró sentenciar a un contralor con pago de reparación civil por haberme difamado en el caso de Chinchero. Y con ello demuestro que había un móvil político. Pero además, lo que dice César Sandoval es que también denuncian a los que caducaron el contrato. O sea, el Estado
no sabe bien. ¿Se materializó esa denuncia? ¿El procurador del ministerio la ha denunciado? No, a lo que Este yo fue un anuncio entiendo hace unos es meses. que ya nosotros estamos dentro de una investigación. Tú sabes que por el ne bis in idem tú no puedes, digamos, incorporar investigaciones nuevas sobre algo que ya transcurrió. Estamos en un plazo de control de acusación. Sí. Y entonces... ¿Qué extremo de la misma sigue creo que el abierto? señor no estaba bien informado. Bueno, nosotros en esta situación, a ver, yo como tú has señalado, me fui al Tribunal Constitucional, me defendí y gané. La Contraloría me tuvo que archivar 2 veces. Servir me dio la razón, dijo, cumplimos con nuestra función. El arbitraje internacional que ha dicho, la adenda fue lo correcto, lo válido y legal. Lo que estuvo mal fue lo que siempre dijimos desde un principio. No se puede caducar el contrato porque se tiene que invocar a la cláusula de interés público y no hay causal de interés público, que fue justamente lo que usó Bruno Yufra, Sí. que nos sucedió, invocó a esa causal donde no había sustento para hacerlo y por eso es que hoy el Perú está siendo embargado por haber tomado una mala decisión que nosotros dijimos no se puede hacer. ¿Usted considera que el Perú, porque ya se allanó, se le declaró en rebeldía en algún momento a nuestro país por no querer pagar la indemnización que la CIADI ordenó, y finalmente se han allanado? Sí. ¿Usted considera que esa es la decisión correcta? ¿Hay que pagar por esa derrota? Pienso que el Perú hoy día se merece un gran jalón de orejas respecto a la toma de decisiones de su clase política y de algunos técnicos que por miedo al cargamontón político no actúan protegiendo el bien más preciado, que para mí es la seguridad jurídica, que es lo que te va a traer inversiones, lo que va a generar empleo y te va a ayudar a reducir la pobreza. Pero el no Perú los está pagando funcionarios en muy tercera caro. persona, porque usted lo ha sido durante décadas. Sí. Alguna responsabilidad debe asumir. Por eso te digo, el problema acá es que ir contra la seguridad jurídica lo que está trayendo es que el Perú pierda arbitrajes. Y cuando tú pierdes arbitrajes, le robas oportunidades a todos los peruanos porque es dinero que sale de las arcas del Estado y eso es menos hospitales, menos carreteras, menos conectividad. Entonces tú puedes actuar frente a la presión política y decir, me salvo. O sea, hago que la ciudadanía, digamos, me mire bonito porque tomé una decisión de repente presionada por la clase política o de repente por ciertos medios de comunicación. Usted finalmente firmó esa adenda. Firmé una adenda. Martín Vizcarra no se atrevió a firmarla. Ese es un tema que ¿Cree que se acobardó? Yo nunca he huido a mis responsabilidades. Tú dices, uno tiene que asumir sus responsabilidades. La firma el ministro normalmente, ¿no? Es que el problema, y está en mis redes sociales, por eso lo he puesto de manera transparente, la función de aprobar adendas no es delegable en una viceministra. Él aprueba en una resolución que le he colgado en mi página web, dice, artículo 1, apruebo la adenda como ministro. Artículo 2, delego la firma administrativa en la viceministra. O sea, yo soy la que da la cara en la delegación de una firma administrativa, pero con eso, ¿qué quiero decir? Yo lo que quiero sustentar aquí es que yo no puedo decir esto es una adenda equivocada, al contrario, hicimos bien los técnicos. El CIADI lo ha dicho, estaba dentro de sus facultades técnicas hacerlo e hicieron bien porque fue válida, fue legal. El Estado peruano cuando va al arbitraje no tiene ni siquiera un motivo de corrupción para denunciar. No voy a entrar al detalle de la adenda en sí misma porque se ha hablado de ello en abundancia, pero ¿cree que reitero, se acobardó Martín Vizcarra, le delegó algo que él debió de haber asumido? Yo creo que sí, en algunas situaciones él pudo haber dado la cara directamente, convencido. Bueno, no es el único ministro que lo ha hecho. Hay otros ministros que usan esas figuras públicas. Yo pienso que hubiera sido más valiente de su parte dar la cara, porque cuando uno hace las cosas bien, siempre tienes que estar al frente. Aunque el caso que lo tiene en prisión es otro, ¿usted cree, porque sin duda tuvo en algún momento cercanía con él, fue su viceministra y luego presidenta de Salud cuando él era presidente de la República, ¿cree que está bien condenado? Sí, yo lo que he dicho es, a mí me entró una gran desilusión profesional cuando pude ver que habían colaboradores eficaces. Porque yo puedo decir, bueno, que la justicia actúe, que siga el debido proceso, pero cuando ya hay corroboración de colaboración eficaz que ha sido vista entre Fiscalía y el Poder Judicial, tú dices, oye, acá está pasando algo que no está bien. Y ahí yo decidí ya desmarcarme, porque uno cuando trabaja, tienes a un jefe, tú no puedes negar tu relación laboral, personal. Creo que es de personas actuar de manera leal, ¿no? Transparente.
pero lo que sí yo no, digamos, yo me desmarco es netamente cuando ya la justicia ha sentenciado y cuando la justicia ha dicho acá hay pruebas. A pesar de que hay una apelación en marcha, y él podría pasar este tiempo en libertad hasta que se resuelva esa apelación, ¿usted cree que debería estar hoy Martín Vizcarra en libertad, probablemente haciendo campaña al lado de su hermano, que es tu contendiente? Sí, yo creo, esa es una pregunta para mí difícil de contestar, porque también es cierto que, digamos, dentro de los funcionarios públicos, tú no puedes decir a todos en primera instancia, hay que meterlos presos, hay que analizar caso por caso, porque también hay mucha criminalización de los funcionarios públicos y eso está mal. Es verdad también. Yo quiero defender a los funcionarios públicos y quiero decirles que sean valientes. Cuando ustedes tienen la verdad por de su lado, tienen que aprender a tener coraje. La política es difícil, pero si tú no sacas el coraje porque tienes la verdad de tu lado, entonces lo que terminas haciendo es yéndote a tu casa y a decir nunca más regreso al Estado y perdemos buenos funcionarios públicos. Pero no me ha respondido la pregunta. ¿Cree que debería pasar esta apelación en libertad? Después en su opinión. Yo pienso que si no hubieran, otra vez vuelvo, corroboraciones de colaboradores eficaces, mi respuesta sería hubieran dejado en libertad. Pero habiendo todos estos testimonios que lo comprometen y que han sido corroborados, es una decisión válida del Poder Judicial. Sí, durante aquellos años, ya en algún momento de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski y más se data en la gestión de Martín Vizcarra como presidente de la República, se empieza a evidenciar que ese club de la construcción que hablaba portugués empieza a ser Chino. reemplazado por uno que habla chino. Cierto. ¿Nadie vio nada? Usted, digamos, estaba en salud probablemente en aquel momento, pero igual era parte de una gestión larga cuando estas empresas ya empezaban a ingresar al sistema de contrataciones. Sí. ¿Qué pasó con todos los controles? El problema, digamos, lo que tú señalas es parte del problema, pero no es la totalidad. A mí me ha sorprendido, digamos, cuando tú ves los concursos públicos en salud incluso, los únicos que se presentan son 2 o 3 chinos. Entonces tú dices, pero no hay más empresas en el mercado. Y el problema y el sustento que me dan los técnicos muchas veces es que China, digamos, tiene espalda financiera. Hoy, lamentablemente, las reglas de contratación te ponen cartas fianzas muy onerosas, donde muchos chinos, lo único que les interesa, digamos, a los empresarios y al gobierno chino es circular el dinero. No importa si es en proyectos en donde no ganen mucho o poco, sino circulan y van tomando así proyectos estratégicos dentro de la economía. De hecho, están en el sector energía, han entrado al sector portuario, están en el sector minero. Usted acaba de mencionar salud también. Y están en el sector de construcción. Sí. Y no hay otras alternativas que tú digas, oye, hay que abrir estos espacios. Yo he tenido reuniones también con gente de la Embajada Americana y les he dicho, entren a competir también. Fue brevemente viceministra de Construcción y Vivienda. Brevemente, sí. Brevemente, unos días. Cierto. Pero yo reitero lo mismo, porque entiendo el diagnóstico que hace, pero no hay un mea culpa de las autoridades en aquel momento. Cuando usted bien me señala, yo me quedaba sorprendida, veía que 2 empresas eran las que postulaban. Nadie levantó una mano y dijo, oigan, ¿acá está pasando algo raro? Han abierto, por ejemplo, el esquema de gobierno a gobierno como una alternativa, que para mí es una alternativa que más, y yo soy muy crítica al sistema de gobierno a gobierno, porque es un sistema que más ha sido creado para proteger al funcionario público frente al exceso de la Contraloría, de las fiscalías, pero al final terminas pagando 3 veces más por la obra, contratas a las constructoras chiquitas de igual calidad o de peor calidad, y entonces tienes obras inconclusas. O contratos onerosísimos que al final, como en el caso de la carretera central, que los tienes que rescindir porque se firmaron sin calcular si había dinero o no. Entonces, esa es una alternativa que ha abierto, distinta al empresariado chino, sí, pero si tú me preguntas, ¿es una buena solución? Tampoco lo es. ¿Hamburguesa o chifa? ¿Estados Unidos o China? Creo que en este caso, yo creo que tenemos que estar abiertos para el mundo. Por eso te decía, creo que hemos tenido una mirada limitada solamente hacia China. Yo he podido ver el comportamiento del gobierno americano respecto a las invitaciones que han hecho para entrar en algunos sectores. Les ha interesado más el agro, el sector textil, muy poco el sector construcción, a pesar de que han habido invitaciones con abiertas. Los dos, me dices. Claro. No comprometerse con uno, coquetear con los dos. No, es que no puedes dejar que los recursos estratégicos o los sectores estratégicos estén monopolizados. Tenemos que tener competencia y tenemos que ser atractivos para todo el mundo. Lo que pasa es que
haciendo un mea culpa, aquí los que nos miraron primero fueron los chinos. Y se les abrió las puertas, pero ya de una manera en donde tú no dijiste, ok, está bien abrir las puertas, pero hay que invitar a otros también a participar de los mercados. Lleva a Pedro Pablo Kuczynski como candidato al Senado. Sí. El expresidente tiene 87 años, este año cumple 88, pero además está investigado. Y aunque uno puede, evidentemente, criticar su circunstancia judicial y puede no estar de acuerdo con lo que viene sucediendo, la verdad es que la ley lo está investigando. ¿Por qué incluirlo en su plancha de candidatos al Senado? En primer lugar, porque creo que hoy el Senado merece una mejor gente que piense. Su salud se puede, digamos, puede estar acorde a su edad, deteriorada, porque tiene 87 años, pero su mente la tiene que ir a la su mente la tiene súper lúcida. Yo digo, el coco no le falla, es súper lúcido. Sí. En muchos países, los expresidentes tienen calidad de senadores vitalicios. Él tiene las ganas de seguir aportando a su país y respecto a sus procesos. Lo que yo he analizado es que a igual razón, igual derecho. Y el caso de Fujimori ha marcado un precedente, por lo cual su caso debería terminar de la misma manera. Pero al final se le exime de la labor de la justicia o se entorpece si se le llega a dar la inmunidad. No, porque acuérdate que a su edad no tendría prisión efectiva, ¿no? Entonces estaría en su casa, donde está y donde no se va a mover. Sí, pero igual el proceso puede ir no por necesariamente su encarcelamiento, sino acaso por sus bienes o por una sanción penal. Sus bienes están embargados desde hace mucho tiempo. Esa es una situación triste porque es una persona que no ha podido ver a su familia. Tiene que vivir de lo poco que le han dejado de sus cuentas abiertas, que le alcanza para las justas. Y es una persona que vive de manera austera, o sea, todo el mundo tiene... ¿Alguna vez un apoyo económico? Él decía que sus amigos lo apoyaban. Sí, porque él no tenía dinero. Yo también conozco eso, sí. Pero a mí personalmente nunca me lo he pedido. Y bueno, si me lo hubiera pedido, lo hubiera tratado de ayudar en la medida de mis posibilidades, ¿no? Pero a mí sí me genera mucha pena que no puedas ver a tus hijos desde hace mucho tiempo, a tu esposa desde hace mucho tiempo. Para una persona que avanza en su edad, lo importante del soporte de la familia, ¿no? Que te acompañe. Si me permite, tenemos que, por ley, darle pase a la franja electoral en este momento. Así es, ¿no, Sergio? Muy bien. Y regresamos en instantes contigo nuevamente. Sí. Fiorella Molinelli, candidata de Fuerza y Libertad a la presidencia de la República, nos acompaña. Regresamos en instantes.